Nos dicen en este problema que vamos a hacer reaccionar 10 gramos de hidrógeno con 105 gramos de oxígeno para que se forme agua, pero nos dicen que calculemos cuál es la masa de agua que se va a obtener como consecuencia de esta reacción. En primer lugar, como siempre que tengamos un problema de reacciones químicas, debemos escribir la reacción química. En este caso tendríamos que hay dos reactivos y un único producto. Los dos reactivos que son, como ves aquí, el hidrógeno y el oxígeno, y el producto que es el agua. Pero, muy importante, me tengo que asegurar que mi reacción está ajustada. ¿Qué quiere decir que está ajustada? Pues que hay el mismo número de cada tipo de átomo a la izquierda y a la derecha de la flecha. Basta con dar un vistazo para darnos cuenta de una cosa. Fíjate que nosotros tenemos dos átomos de hidrógeno a la izquierda y dos átomos de oxígeno a la izquierda. Sin embargo, la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. Es decir, no hay los mismos átomos de oxígeno a la izquierda que a la derecha. ¿Cómo voy yo a hacer para igualar esos átomos de oxígeno? Bueno, vamos a escoger en este caso el añadir un coeficiente al agua, pero esto es tremendamente importante. Yo no puedo añadir ningún número ni en forma de subíndice, es decir, yo no podría poner aquí, por ejemplo, un 2 para acabar de ajustar esto, ni yo puedo añadir ningún número entre los átomos que forma la molécula, es decir, tampoco podría añadir aquí en medio el 2. Solo puedo añadir números delante de cada especie, es decir, en este hueco de aquí. Es lo que llamamos coeficiente estequiométrico. Así que para poder obtener dos átomos de oxígeno a la derecha, parece claro que tengo que añadir un 2 delante del agua. De esta forma multiplicaríamos y tendríamos 2 por 1, que es el subíndice del oxígeno, pues dos átomos de oxígeno. Pero claro, haciendo esto, hemos descuadrado los átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque ahora haríamos y contaríamos 2 por 2 de aquí abajo, 4 átomos de hidrógeno, y tan solo teníamos 2 a la izquierda. Pero claro, seguro que ya sabes lo que tienes que hacer. Añadir un coeficiente. ¿Cuál? El 2. ¿Dónde? Siempre delante de la especie. Ahí lo ves pintado. 2 de hidrógeno gaseoso. Ya tenemos y nos hemos asegurado de que la reacción está ajustada. Lo siguiente que voy a hacer, ¿qué es? Bueno, voy a calcular las masas moleculares de cada sustancia porque yo voy a referir mi reacción en términos de masa. Tan solo habría que tirar de tabla periódica para ver cuáles son, o de los datos del problema para ver cuáles son las masas atómicas, y tenemos que, para el hidrógeno, en este caso para el dihidrógeno, porque es una molécula, ¿verdad? Tenemos dos átomos de hidrógeno, la masa atómica del hidrógeno es 1, pues serían 2 por 1, 2 gramos por mol. Para el dioxígeno ocurriría algo similar, es decir, hay dos átomos, 2 por la masa atómica del oxígeno, que es 16, el resultado serían 32 gramos por mol. Y para el agua tendríamos 2 por 1, porque hay, digamos, dos átomos de hidrógeno y su masa atómica es 1, más, cambiamos de tipo de átomo, un átomo de oxígeno por 16, que es la masa atómica del oxígeno, el resultado son 18 gramos por mol. Y ahora lo que voy a hacer es que tengo que poner las masas de mis reactivos en la reacción, pero aquí hay un paso que no puedes saltarte. Como hemos puesto coeficientes delante de las especies, para hacer esto, para describir la reacción en términos de masa, tenemos que tener en cuenta esos coeficientes. Así que imagina siempre que estos coeficientes son moles. Me está diciendo en la reacción que 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno da lugar a 2 moles de agua. Si tengo en cuenta estas masas moleculares, lo voy a hacer solo con el oxígeno. ¿Qué es lo que voy a obtener? Pues yo sé que la proporción serían, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí. Yo tengo 2 moles de hidrógeno, pero 1 mol de hidrógeno equivale a 2 gramos. Eso lo sé de la masa molecular que he calculado. Por lo tanto, en mi reacción, lo que van a participar son 4 gramos de hidrógeno. Así que podríamos poner debajo de la especie la masa que hay en esta reacción, que está ajustada con un 2 delante. En el caso del oxígeno hay un 1 delante, por lo tanto va a coincidir con su masa molecular, es decir, 32, y en el caso del agua hay un 2 delante, por lo tanto sería 2 veces la masa molecular del agua, es decir, 2 por 18, 36. Un simple detalle, fíjate que se cumple
la ley de conservación de la masa. Por eso habíamos ajustado la reacción. Si yo sumo la masa de los reactivos, es decir, 4 más 32, me tiene que dar exactamente igual a la masa del producto, que son 36. Una vez que tenemos esto, el siguiente paso y tremendamente importante es que, como me dan las masas de los dos reactivos de la reacción, tengo que decidir cuál de los dos reactivos se va a convertir en el reactivo limitante. ¿Y cómo vamos a definir el reactivo limitante? Pues con un pareado. El reactivo limitante es el que se acaba antes. Es así de simple. Pero, ¿cómo averiguo yo cuál de los dos se acaba primero? Bueno, pues en mi caso yo voy a tomar como referencia, por ejemplo, los 10 gramos de hidrógeno, que es el primer dato que da el enunciado. Lo que voy a hacer es tomar como referencia esa masa de hidrógeno y hacer una proporción con las masas que toman lugar en la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno. Fíjate cómo quedaría. Yo sé que la relación básica es que 4 gramos de hidrógeno necesitan de 32 gramos de oxígeno para reaccionar. Si en vez de 4 yo lo que pongo son 10 gramos de hidrógeno, necesitaré X gramos de oxígeno. Así se lee esto. Si yo despejo la X, observo que obtengo un valor de 80 gramos de oxígeno. Pero, ¿qué hago con este valor? Pues es muy simple, compáralo con lo que dice el enunciado. Fíjate que en el enunciado nos dicen que disponemos de 105 gramos de oxígeno. Es decir, que una vez que los 10 gramos de hidrógeno hubiesen reaccionado con los 80 gramos que acabo de calcular, todavía me sobran 25 gramos de oxígeno. Por lo tanto, ¿cuál de los dos es el que se acaba antes? El hidrógeno. Pues ese es el reactivo limitante. Y es muy aconsejable marcarlo claramente en la reacción. Fíjate cómo lo acabo de marcar yo. ¿Y eso por qué? Porque todos los cálculos que vayas a hacer después en los distintos apartados de tu problema los tendrás que hacer en función, siempre referidos al reactivo limitante. Así que una vez que he descubierto que el primero que se va a acabar es el hidrógeno, es decir, que en mi reacción van a reaccionar 10 gramos de hidrógeno, es muy fácil calcular la masa de agua. Y para eso lo único que voy a hacer es tener en cuenta la relación másica, igual que he hecho ahora entre el hidrógeno y el oxígeno, pero entre el hidrógeno y, me piden la masa de agua, pues el agua. Eso sí, considerando que reaccionan los 10 gramos de hidrógeno. Así que fíjate qué simple es. Tengo que parto de 10 gramos de hidrógeno y la relación másica, que son 36 gramos de agua, se obtienen a partir de 4 gramos de hidrógeno. El truco está en que pintes, ¿verdad? En este caso la masa de hidrógeno debajo para poderla cancelar con la que tienes aquí arriba. Y que me quede como resultado gramos de agua, que es la masa de lo que estoy calculando. Al hacer la operación obtengo que son 90 gramos de agua. Esta será la masa que se obtiene al hacer la reacción que nos describe el enunciado del problema. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido para aclarar conceptos. Si es así, por favor, dale al me gusta. También puedes hacer algún comentario si lo crees oportuno y me ayudas muchísimo si te suscribes al canal. Muchas gracias.